Hola, buen día. El día de hoy vamos a empezar con la unidad 2 que corresponde a riesgos ambientales químicos 2. Los contenidos dentro de esta unidad son los siguientes: identificación de agentes químicos, medición de agentes químicos, comparación de mediciones con normativa de referencia y el último, propuesta de unidad de control. El resultado de aprendizaje será que comprende los procesos de medición de los agentes ambientales químicos para su gestión en la empresa. A grandes rasgos, la higiene industrial implica tres actividades o tres elementos principales, lo cual es identificar los factores de riesgo, que es lo que vamos a empezar el día de hoy a ver, ¿ya? Lo que es evaluar, que en la práctica es medir y comparar, ¿ya? Y una vez, en función de la evaluación, vamos a hacer un control o controlar los distintos factores de riesgo en el ambiente de trabajo y el trabajador, ¿ya? Para que empecemos a ver ya cómo es esto más operativo. Ahora, recuerden de que esto es un enfoque para lo que es higiene industrial, ya que para seguridad industrial la evaluación se va a hacer solamente de una manera específica, que es con un valor esperado de pérdida, que es la multiplicación de la probabilidad por la consecuencia. Ya, por lo tanto, no nos olvidemos que la evaluación en sí es el punto de diferencia que podemos tener tanto de la higiene con la seguridad industrial. Bueno, lo importante es reconocer y recordar que es un producto químico. Y se define un producto químico peligroso como cualquier materia en estado sólido, líquido, gaseoso que pueda representar algún tipo de riesgo para la salud y la seguridad de las personas o causar daño al medio ambiente, ¿ya? También se puede considerar como producto químico peligroso toda sustancia que en un contacto con la persona sin una adecuada protección puede causar ya una consecuencia producto de esto. Ahora, el riesgo que representa este tipo de productos puede originarse debido a sus propiedades físico-químicas, a su toxicidad o a su peligrosidad para el medio ambiente natural. Ahora, puede presentarse como una sola materia, sustancia peligrosa, o como la combinación de varias de ellas, en este caso una mezcla. No nos olvidemos que el riesgo químico en este aspecto viene dado por una vía de exposición, que recordemos que tenemos 4 vías o formas de ingreso hacia el receptor, las características propias del receptor, ya que un factor importante, por ejemplo, es su estado de salud, y el contaminante, que el contaminante también viene asociado a la concentración de este mismo y el tiempo en el cual el receptor está expuesto. Por lo tanto, eso va a ser el riesgo en el fondo, la interacción de todos estos elementos en sus distintas magnitudes. La etapa 1 corresponde a identificar. La identificación de contaminantes químicos tiene como objeto identificar y cuantificar de forma objetiva la presencia de aquellos productos químicos que puedan ser peligrosos para la salud de los trabajadores. Se trata de un proceso complejo que se estructura en las siguientes etapas fundamentales. O sea, identificar es primero saber bien, de manera concreta, a qué estamos expuestos. Eso es lo más concreto que podemos tener en relación con eso. Ahora, las etapas fundamentales van a ser siempre dos. Uno, que es el estudio de diagnóstico de los puestos de trabajo, y segundo, la ficha de seguridad de los productos químicos, ¿ya? Es importante siempre recordar que todo producto químico al cual esté expuesto un trabajador va a tener siempre que tener una ficha o una hoja de datos de seguridad que para el caso chileno corresponde a la HDST, hoja de datos de seguridad. Ya que vamos a conversar un poquito más adelante y vamos a ver en profundo esto en la asignatura de transporte, carga y almacenamiento, específicamente en la unidad 4. Ahora, el estudio de diagnóstico de los puestos de trabajo consiste en la recopilación exhaustiva de datos que nos permite realizar una primera estimación de cuál puede ser la potencial exposición de los trabajadores a contaminantes químicos. Debemos recabar información sobre características básicas de los procesos, tareas y actividades fundamentales desarrolladas por los trabajadores, tipología de las instalaciones, maquinaria, equipo de trabajo y vehículos, información de materias primas o productos químicos utilizados, extraída de las correspondientes fichas de datos de seguridad o las más conocidas como hoja de datos de seguridad, focos críticos de generación de los contaminantes químicos, distribución de los trabajadores por áreas, puestos, turnos o tipos de tareas realizadas, medidas de control implantadas en la empresa, equipo de protección personal usado por los trabajadores. O sea, si ustedes se empiezan a dar cuenta, esta etapa en sí corresponde al desarrollo completo de la componente o del componente GEMA, ¿ya? O también, como nosotros podemos decirlo o verlo en el caso chileno, es la etapa cualitativa, ¿ya? Para que tengamos también otro nombre. Ahora, ficha de seguridad de los productos químicos. Se trata de un documento técnico básico suministrado por el fabricante
el suministrador, en este caso también puede llamarse el que vende el producto, o el importador, donde refleja las características fundamentales de los productos químicos peligrosos, estructurados como se muestra a continuación. Específicamente define la distribución general, ya que vamos a tener en este aspecto dos tipos específicos, la HDS y la HDST. Una, la HDS, la hoja de datos de seguridad, que es para el uso en el trabajo y en el almacenamiento, y la hoja de datos de seguridad para el transporte, que es la que tiene que tenerse cuando se está transportando una sustancia química peligrosa o un residuo peligroso en su efecto por calles y caminos públicos, ¿ya? Ahora, varían en 16 secciones, o sea que la hoja de datos de seguridad tiene 16 componentes y la para el transporte tiene 10. La numeración y secuencia de las secciones y los ítems necesarios para proporcionar en los documentos y las condiciones de aplicabilidad o utilización. Lo importante de entender en esta altura del curso la hoja de datos de seguridad es que nos va a dar las características químicas, qué hacer en caso de emergencia, qué hacer en caso, por ejemplo, de intoxicación, de ingesta, incendio, ¿ya? O derrames. Y va a tener siempre estos 16 puntos, específicamente hoja de datos de seguridad que viene este tipo viene utilizándose para lo que corresponde el almacenamiento. Ahora, identificación de la sustancia química del proveedor, información sobre la sustancia, identificación de los riesgos, primeros auxilios, combate del fuego, medidas para controlar derrames o fugas, manipulación y almacenamiento, control de exposición, protección personal, propiedades físico-químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, información ecológica, consideraciones sobre su disposición final, información sobre transporte, información reglamentaria y otras informaciones. Lo importante de esto es que va a entregar siempre información breve, precisa y concisa. No va a entregar ni más ni menos información que la que se necesita para ese momento. Ahora, estrategia de muestreo. Un tema importante es, una vez identificado, ya, como dice acá, los productos químicos potencialmente peligrosos detectados en la etapa anterior, deben ser cuantificados mediante mediciones o toma de muestras sostenidas en los puestos de trabajo, mediante una estrategia de muestreo que garantice la representatividad de los obtenidos. Los aspectos fundamentales a tener en cuenta al planificar la fase de mediciones o toma de datos son: clasificación general de los equipos de muestreo o medición, método de muestreo de referencia, tipo de muestreo y persona objeto de mediciones o muestras, ¿ya? Siempre yo voy a tener clara o definir una estrategia siempre y cuando yo ya tenga previamente identificado. Ahora, si yo no identifico claramente, no puedo avanzar mucho. Ya voy a medir sin tener lógica de ser. Ahora, cuantificado. Una primera instancia, uno ve cualidades. ¿Está o no está? Y después uno dice y ratifica con una medición que va a cuantificar, el decir, ¿qué tanto hay? ¿Ya? Eso es lo que tenemos que nosotros tener claro. ¿Qué tanto hay presente en el ambiente de trabajo? Ahora, para poder conocer la concentración de un contaminante en el entorno de un trabajador, es necesario recurrir a determinados equipos específicos que nos permitan obtener con fiabilidad la cantidad de sustancias que hay en el ambiente. Estos equipos se denominan equipos de muestreo o medición, y el ingeniero los clasifica por ejemplo, tenemos el primero, que son equipos de lectura directa o indicativos. Se trata de dispositivos usados específicamente para contaminantes químicos que pueden alertarnos sobre su presencia o darnos un valor aproximado de la cantidad que existe en una zona de trabajo. Su ventaja es que son equipos baratos y muy sencillos de manejar. Los más conocidos son los tubos colorímetros o los papeles tratados, que cambian de color con presencia de un contaminante. Que esto es chiquillo más o menos un equipo, o un equipo estándar, ¿ya? A ver, uno muchas veces tiene, por ejemplo, en el ambiente de trabajo, claramente qué puede haber. Ahora, esto no debiese ser algo dudativo o algo que uno tuviese una presunción, sino que uno debiese saber realmente qué es lo que hay. Ahora, muchas veces en algunas empresas puede ocurrir un fallo ante esto, que no tengamos claridad de los insumos que se estén utilizando, las materias primas, o quizás estén utilizando algún elemento en que no tiene etiqueta o está rotulado a mano. Por lo tanto, una forma de poder verificar a qué estamos expuestos es con lo que tenemos acá, ¿ya? Ahora, lo bueno de esto es que siempre uno va a tener un patrón de referencia, o sea, uno coloca en una solución o lo deja en el ambiente de trabajo para que pueda reaccionar, y luego toma este elemento, el que tenemos acá, y lo compara con un patrón, para saber bien a qué uno está trabajando o está expuesto. Ahora,
Equipo de lectura directa o de precisión, que acá tenemos, por ejemplo, medidores de gases, ¿ya? Que son equipos de medición directa. Bueno, suelen ser dispositivos electrónicos muy sensibles y precisos, provistos de sondas que captan y analizan determinados contaminantes, facilitando en tiempo real el tipo y cantidad exacta de contaminante que necesitamos cuantificar. Dependiendo de la sonda disponible, se pueden medir niveles de monóxido o dióxido de carbono, óxidos de nitroso o azufre, oxígeno, entre otros. Por lo general, estos equipos se utilizan para gases complejos en los cuales, teniendo una presencia en cualquier cantidad o en cantidades mínimas o máximas, que esto va a depender en realidad de cada tipo de sustancia, deben ser medidos en todo tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, la medición de esto es prácticamente, tiene un desfase o una latencia de tiempo de medición muy baja. Son equipos medianamente baratos, ¿ya? Pero que van a tener que tener siempre varios cuidados. Cuidado uno, almacenar en lugares secos, ya con poca humedad y poca tierra, de preferencia en su envase original o en un envase adaptado para aquello. ¿Ya? Segundo, que tienen que tener ciertas calibraciones cada cierto tiempo, que eso te lo va a indicar el fabricante. Lo otro también es el tema de los sensores, que también cada cierto tiempo el fabricante te va a recomendar que el sensor se cambie, ya que productos que estos pueden estar expuestos a algún gas específico también se van a ir dañando también con el uso. Y lo otro son las técnicas o formas de medición, que eso quiero que lo veamos un poco en la clase grupal también, o también en la clase que tengamos la próxima semana, ya que hay ciertas formas o ciertas técnicas para poder hacer medición de contaminantes. Ahora, equipos de muestras para posterior análisis. Se trata de la combinación de una bomba que aspira una cantidad constante de aire y un dispositivo filtrante, que retiene bien mecánica o químicamente el contaminante que se quiera analizar. En el caso de contaminantes químicos, el elemento filtrante puede ser mecánico, que una vez muestrado en el puesto de trabajo se envía posteriormente al laboratorio para determinar cualitativamente y cuantitativamente su contenido. Un ejemplo de esto es cuando se quieren tomar muestras del agente sílice, ¿ya? Que recuerden que la sílice libre cristalizada es el elemento o la sustancia que pueda generar la famosa silicosis, ¿ya? Por lo tanto, se utiliza una especie de bomba que vamos a verlo un poco ejemplificándolo acá. Tenemos acá una bomba de muestreo con una especie de manguera. Bueno, esto es un equipo un poco más grande, ya que esto sirve, por ejemplo, para poder medir en el ambiente de trabajo. Por lo general, hay un equipo que es un poco más pequeño, que es un poco más grande que un medidor de gases, que esto en equivalente tamaño puede ser, por ejemplo, un teléfono celular, más o menos como un teléfono de una 4 pulgadas, más o menos de diámetro de pantalla, ¿ya? Y se coloca este equipo en el cinturón del trabajador y la manguera se va colocando en la altura de la cabeza, ¿ya? Y se va colocando un filtro, el cual se tiene que pesar originalmente, ¿ya? Y después se hace una comparación del peso, y ahí se empieza a sacar una especie de proporción de la concentración a la que está expuesto el trabajador. Ahora, estos filtros tienen que también cumplir con ciertas características, ¿ya? Y todo lo que es el proceso de medición también debe cumplir con ciertas características, ¿ya? Ahora, equipo de muestreo pasivo. Miren, dentro de mi experiencia esto existe en sí, pero son utilizados, pero no de tan comúnmente, ¿ya? Ahora, algunos, también los ejemplos, por ejemplo, de esto, muchas veces se puede utilizar para algún gas, ¿ya? O la presencia, por ejemplo, de algún polvo, pero que no sea tan complejo para el trabajador. Bueno, algunos contaminantes químicos pueden mostrarse por proceso de difusión en un medio de retención adecuado, sin necesidad de forzar el paso de aire, provocado por una bomba de aspiración. Por eso se denominan sistemas pasivos de muestreo. El dispositivo pasivo, una vez muestreado, debe ser también analizado por un laboratorio para obtener la cantidad de contaminante presente. Cuando tenemos, por ejemplo, el caso anterior, que es lo que tenemos acá, esto funciona con una bomba de aspirado, que en el fondo aspira aire, y ese aire va a pasar por un filtro y las partículas que nosotros queramos que queden van a quedar ahí. Ahora, claro, uno va a aspirar, pero va a aspirar con un caudal, o sea, va a absorber. Y en ese aspecto, lo que va a absorber va a ser más o menos parecido al volumen de inhalación de una persona, ¿ya? Por lo tanto, se hace una serie como de pruebas, más o menos para ver bien
cuánto es lo que la persona realmente va... Es como un estimado más que una prueba, es como un estimado. Ese es un cálculo asociado también al tiempo en que se va a realizar la medición, que eso también es un parámetro importante. Bueno, método de muestreo de referencia. Se trata de procedimientos normalizados que permitan al experto seguir un patrón para realizar los muestreos o las mediciones, y que entre otros datos interesantes se le indican el tipo de equipo que debe utilizar, el filtro de retención más adecuado para cada contaminante, el volumen de aire a muestrear o el sistema que debe usar para analizar las muestras obtenidas. Es importante entender que toda medición que se realice no se hace por hacerse y no se hace de cualquier forma. Estos son procesos normalizados en los cuales van a tener que siempre seguir una metodología de trabajo, ¿ya? Y ahí también vienen varios temas relacionados a eso, que en la práctica no es llegar y hacerlo, no todo hay que hacerlo, por ejemplo, la toma o la muestra en un laboratorio que esté acreditado para tal evento, ¿ya? Y también, por ejemplo, el uso de equipos, que los equipos estén calibrados, estén certificados y sean también los que la misma ley me permite poder utilizar, ¿ya? Por lo tanto, toda medición tiene que seguir un patrón definido. En riesgos físicos, ¿ya? Vamos a ver también distintos tipos de mediciones que se realizan y que se pueden realizar, ¿ya? Y también la próxima semana o mañana quiero que veamos dentro del tiempo la utilización de algún equipo de medición de gases, ¿ya? Un poco más, o cómo se hace la metodología. Bueno, los tipos de muestreo. Dependiendo del objetivo final, los muestreos de mediciones pueden ser de larga duración, ¿ya? Normalmente coincidiendo con la jornada laboral estándar, y que suele extenderse durante 8 horas diarias y entre 40 y 48 horas semanales. Recordemos que para el caso chileno son 45 horas a la semana, ¿ya? De corta duración, y en este caso va a funcionar con un tipo de límite, el límite ponderado permisible, ¿ya? De corta duración para periodos intensos de exposición, pudiendo ser instantáneo con tiempo estándar de 15 minutos continuos dentro de la jornada laboral. O sea, acá estamos hablando del límite ponderado temporal, ¿ya? Y el límite ponderado absoluto. Personales, donde el equipo los soporta en todo momento el trabajador, y ambientales, donde el equipo se sitúa fijo en una determinada zona o área concreta de trabajo. ¿Ya? El personal es, por ejemplo, para ver cuánto es la dosis que recibe la persona, que es un concepto también que vamos a conversarlo. Y ambientales para ver la concentración en el ambiente de trabajo, la cual puede ser, va a estar expuesto a cualquier persona, ¿ya? Uno es lo que está específico y uno que se va a considerar para el ambiente al cual van a estar expuestos todos los trabajadores. Bueno, los tipos de muestreo, también dependiendo de la precisión que necesitemos, los muestreos de mediciones pueden ser indicativos, para facilitar a los expertos una aproximación al nivel de riesgo previsible y precisión. Estudios en que requieren datos exactos y concretos. En primera instancia, cuando uno quiere hacer, por ejemplo, en primera instancia uno ve si hay o no hay un agente presente. Y en segunda instancia uno empieza ya a estimar las concentraciones, ya que eso es lo importante. Esto también es válido, por ejemplo, para agentes físicos, ya que ahí también tenemos algunos indicativos, ya, y algunos de precisión. Incluso en más específico con la agente de ruido, el indicativo es súper importante porque este es el primer paso para poder recién hacer las respectivas mediciones. Ahora, el tipo de muestreo, dependiendo del tipo de equipo utilizado, los muestreos o mediciones pueden realizarse en dos tipos: con sistemas activos, combinando bombas de muestreo y elementos asociados de captación de contaminante, ya que es lo que estábamos viendo o les comentaba con el caso de la sílice libre cristalizada, y con sistemas pasivos, donde no es necesario el uso de bombas de captación. Ahora, el tipo de muestreo, recuerden que tenemos según la duración, que es prolongado puntual, según el objetivo, si es personal o ambiental, según la precisión requerida, indicativo o de precisión, y según el sistema, que puede ser activo o pasivo, ¿ya? Acá, si ustedes se van dando cuenta, estamos enfocados en medir con equipo fuera de la persona, ¿ya? Con respecto a la persona, lo vamos a conversar un poco más en la próxima sesión, ¿ya? O en la próxima semana, ya que ahí también tenemos que ver un tema de los límites de tolerancia biológica, ¿ya? Que me gusta a veces pasarlo un poco independiente para no poder sobremezclar conceptos. Pero hay que también entender eso, que en primera instancia se mide externamente a la persona, ¿ya? Aunque tú miras en la persona, ese equipo no está dentro de ella, sino que es una aproximación más o menos real de lo que está expuesta a la persona. Cuando uno habla de medir en sí a la persona,
Esto implica toma de muestras, tanto de sangre como de orina. Y ahí vamos a tener también que tener ciertas diferencias. Por eso vamos a verlo de un poco más distinto. Un poco ya diferente, o sea, diferenciado en realidad. Bueno, persona o objeto de las mediciones o muestreo. Para realizar una estrategia coherente se debe intentar muestrear o medir preferentemente aquellos puestos que estén más próximos al foco donde se genera el contaminante químico, se sitúen en las trayectorias de las corrientes de aire, tengan un contaminante más peligroso y supongan un mayor tiempo real de exposición para el trabajador. Ahora, nosotros cómo definimos esto, lo vamos a definir en las primeras etapas, ¿ya? Se va a definir siempre cuando nosotros tenemos el diagnóstico de los puestos de trabajo. Si no tengo hecho esto, no voy a poder avanzar mucho más en lo otro. Por eso es importante ser ordenado, ser metódico y contemplar, contemplar estos elementos para poder desarrollar bien o definir bien qué vamos a medir y los equipos que vamos a utilizar para poder medir. Ya. Ahora, un aspecto muy importante dentro de la metodología propuesta para la cuantificación de contaminantes químicos lo constituye la parte dedicada a la logística, preparación, calibrado y puesta a punto de bomba de aspiración, equipos de medición y filtros de retención utilizados. De su perfecto estado de funcionamiento dependerá en gran medida la fiabilidad, representatividad y objetividad de los datos que se obtengan. O sea que en la práctica primero debo tomar en cuenta qué equipo voy a necesitar, qué equipo tengo que tener. Ahora, una cosa es saber lo que tengo que tener o lo que tengo que utilizar, y otra cosa es preparar los equipos. Un equipo que no esté preparado, que no esté calibrado, ¿ya? No es un equipo que va a medir de forma correcta. Por lo tanto, eso hay que tenerlo bien claro. El otro punto importante es la calibración del equipo de muestreo o de medición, ¿ya? Que esto muchas veces uno lo tiene que mandar a hacer a un laboratorio o a una empresa externa. Ahora, nosotros vamos a tener inconveniente con eso en algunos puntos sí, ¿ya? Ya que muchas de estas empresas no se ubican dentro de nuestra región o cerca de nuestra ciudad, se ubican, por ejemplo, en otra región o en otra ciudad, ¿ya? Es muy normal que en la región metropolitana haya varias empresas que puedan realizar este tema. Ahora, antes de adquirir el equipo de muestreo de medición, es importante verificar que sus especificaciones técnicas y condiciones de uso se adaptan a nuestras necesidades en cuanto a ambiente habitual, ya, que se va a usar interior o exterior, rango de temperatura extremas de uso, atmósfera explosiva, funcionamiento de situaciones, asociado a polvo extremo, influencia de la actitud, resultados, entre otros. Es importante por eso que uno siempre establezca las características cuando uno empieza a ver lo primero, empieza a caracterizar los puestos y el ambiente de trabajo. Ahora, eso hay que tenerlo bien claro desde la perspectiva que cuando uno los va a comprar, ¿ya? El vendedor no te va a vender cualquier equipo, ¿ya? El vendedor lo más probable que te pregunte bien qué es lo que tú necesitas medir, ¿ya? Y te va a dar un equipo que cumpla con tus necesidades o con las necesidades de la empresa. Por eso es importante tener bien en cuenta aquello. Ahora, otro punto que muchas veces no se toma tanto en cuenta es entender de que los equipos van a tener rangos de funcionamiento. O sea, si un equipo me dice dentro de sus parámetros que está diseñado para funcionar a tantos grados, por ejemplo, hasta 25 grados o hasta 30 grados, ya las mediciones que se realicen fuera de esa temperatura no van a ser lo suficientemente representativas para esto. Ya, por lo tanto, el equipo quizás va a estar midiendo, pero no nos va a arrojar un dato preciso, que es lo que nosotros estamos buscando. Bueno, características físicas del equipo: tamaño, peso, facilidad de funcionamiento, disponibilidad de software, tratamiento de datos, entre otros. Ya, hay un concepto dentro de los equipos de medición que son, o es el famoso data logger, o data logger. En realidad, ¿para qué? Para que tener un sistema de captación de datos. Porque si yo tengo un equipo que si no tiene memoria, ¿ya? O este equipo me permite conectarlo a un computador, yo puedo empezar a medir o a tomar ciertos elementos en tiempo real,
Ya que eso también es otro elemento importante, que en el fondo ver cómo yo puedo tomar los datos, ¿ya?, que estoy midiendo, para luego poder almacenarlos y luego hacer un respectivo análisis de estos, ¿ya? Por eso, chiquillos, es muy importante tomar en cuenta eso. Ahora, diferencias técnicas entre un equipo con y sin data logger, quizás no haya muchas, ya pueden haber diferencias puntuales, pero sin embargo va a haber sí o sí una diferencia en precio, porque una cosa es el equipo en sí, y otra cosa va a ser, por ejemplo, el cable para poder conectar el equipo a un computador o un notebook, y también el o los distintos programas que se necesitan para que el computador pueda reconocer el software, y, o sea, perdón, un software para que el computador pueda reconocer el equipo, y también el almacenamiento y procesamiento de los datos, ya que esto se van a generar. Ya, pero esto va a ser un tema que vamos a desarrollarlo un poquito más eh, con, con agentes de interés físico, ya, específicamente con agente ruido, que es un agente que implica tener bastantes cuidados con la forma y las mediciones que se puedan hacer. Bueno, normas legales o técnicas que es necesario que se cumplan. Por ejemplo, para poder medir sílice hay un protocolo específico que indica cómo se debe realizar la medición, ¿ya? Método de calibración y o verificación que se van a requerir. Una cosa muchas veces es que el equipo se calibre en fábrica, pero también cuando queremos medir, por ejemplo, polvo y ruidos, los equipos deben ser calibrados previamente con unos equipos de calibración, ¿ya? En el caso de polvo se utiliza una bomba de calibración, y en el caso de ruido se utiliza un equipo en específico que va generando una señal, y el equipo cuando la capta tiene que medir exactamente lo que está generando el otro equipo, y nos empieza a dar también un tema específico. Y el tipo de mantención necesaria, disponibilidad, recambio y piezas de repuesto. Ya. No es ningún secreto que cada vez que van sacando equipos nuevos, el equipo anterior puede quedar obsoleto, ¿ya? Y esto implica muchas veces también tomar en cuenta de que quizás cuando ya el equipo empieza a presentar alguna falla y sea, por ejemplo, necesario poder cambiar algún sensor o algún elemento de esto, quizás no lo vamos a poder tener rápidamente, o quizás no vamos a poder tenerle o a realizarle la respectiva mantención o reparación al equipo, ¿ya? Por lo tanto, también hay que pensar de muchas veces que quizás comprar un equipo que esté en oferta va a implicarnos no poder tener acceso al respectivo repuesto cuando éste se requiera, ¿ya? Por si acaso, para que nunca lo pierdan de horizonte eso. Bueno, preparación previa de equipos y medios de retención. Esta labor desarrollada en el laboratorio de higiene debe incluir la puesta a punto ya del equipo, materia y accesorios, la comprobación de los niveles de carga de las baterías de los equipos, la preparación de los medios de retención para las muestras, ya sean filtros mecánicos, ya, tubos absorbentes, ya, ver también los muestreos pasivos o tubos colorimétricos. Lo importante siempre es ver bien, si tenemos un equipo que requiera baterías, que las baterías tengan carga o los equipos estén cargados, ya que muchas veces me ha tocado verlo, que se hacen mediciones y los equipos nunca le hacen la respectiva mantención, ¿ya? Y cosas tan simples como verificar si tienen carga, verificar también si utilizan baterías, que estas estén operativas, o también contar con algo tan simple como un stock de baterías para los distintos equipos, ¿ya? Hay muchos equipos que parezca un poco no tan real, utilizan pilas, AA, AAA, o utilizan baterías de 9 voltios, ¿ya? Por lo tanto, uno siempre tiene que contemplar dentro de los insumos que uno tenga que tener esto respectivamente. Ahora, ¿cuándo se va a complejizar un poco más el tema? Cuando tenemos equipos de medidor más complejos como los medidores de gases, ya que estos requieren tener una base de carga. Y vamos a tener que tener una base de repuesto, por ejemplo, un transformador de repuesto, ¿ya? Que esto también a veces implica, y también tener la conciencia del tiempo de carga. Y acá con este tipo de equipos, si el fabricante te indica que deben ser cargados una vez que la batería esté completamente descargada o un nivel de carga, hay que hacerlo así, ya para prolongar la vida y mantener la vida útil del equipo. Bueno, calibración de equipo de medición, de equipo de muestreo de medición, perdón.
La mayoría de los equipos de lectura directa y las bombas de aspiración suelen estar sometidas a estrictos controles de calibración, exigidos por la normativa con el fin de garantizar la fiabilidad de las mediciones realizadas. Estos controles deben quedar guardados en los correspondientes archivos de laboratorio, en documentos físicos o en soportes digitales. Hay que tener en cuenta además que la mayoría de los fabricantes de equipos de medición o muestreo exigen también estrictos controles periódicos de calidad en sus instalaciones para garantizar la fiabilidad y representatividad de los datos que registran sus equipos, facilitando los correspondientes certificados de calibración acreditados. Acá hay un tema legal. Me explico. Yo tengo un equipo de calibración, perfecto. Pero a mí, desde el punto de vista legal, ¿qué me puede exigir, por ejemplo, si tengo un equipo medidor de gases, en este caso Sanagiomin, que yo tenga a mano y disponible el certificado de calibración de los equipos? Y también el laboratorio que lo esté en el fondo calibrando esté acreditado o esté certificado en su efecto, ¿ya? Porque claro, uno no puede llevarlo, por ejemplo, de un amigo o un lugar que no esté certificado, porque en la práctica esa medición no va a ser representativa, ¿ya? Recordemos siempre un concepto. Si yo tengo un equipo de medición, es porque realmente a lo que están expuestos mis trabajadores implica ya un daño. Si no se aplican medidas de control, en el trabajador o se mantienen o no se mantienen las medidas de control respectivas. No nos olvidemos que, como vimos nosotros en la unidad 1, ¿ya? Si sobrepasan los límites de exposición, se deben aplicar medidas de control directamente sobre la fuente, y si esto no es efectivo, a su vez sobre el trabajador, ¿ya? Por eso es importante siempre mantener estos elementos operativos como corresponde, porque en la práctica eso también puede ser para nosotros una causal de un sumerio sanitario, ya que eso también es un tema que me gustaría poder abordar dentro de las siguientes clases, para que no pierdan ese horizonte en la vida. Bueno, el trabajo en terreno, ya, que es otro tema bien importante, de la metodología lo constituye el trabajo de campo. Cuando el experto higienista se encuentra ya sobre el terreno para analizarlo, los puestos o el área de trabajo, objeto de las mediciones o la toma de muestras, es conveniente que tenga en cuenta los siguientes aspectos básicos, como por ejemplo ficha de registro de datos de campo, montaje y desmontaje del equipo de muestreo o medición, control del muestreo o la medición, identificación y preparación de las muestras. O sea, chiquillos, es bien importante entender de que ya hay una metodología de medición, pero también hay una forma de cómo yo tengo que medir. Quizás yo mido una vez, aplico controles y luego debo verificar si los controles están siendo eficientes. Por lo tanto, para poder también verificar aquello, las siguientes mediciones que yo realice, debo también compararlas con las mediciones anteriores. Por eso es siempre importante mantener los registros de datos que siempre han sido obtenidos. Bueno, que los montajes y desmontajes del equipo también sean concordantes con la medición. O sea, si por ejemplo tengo un medidor de gases, no voy a colocar un medidor de gases a la altura de la cintura de una persona, sino que hay que colocarlo a la altura de su cabeza, para que esta medición sea lo más representativa de lo que la persona está expuesta ya, o también puede estar respirando. Bueno, control de muestreo de las mediciones, que también las mediciones se realizan bajo un protocolo, o más que protocolo, bajo un procedimiento, ¿ya? Y que también se cumplan, por ejemplo, con las horas mínimas de medición para cada tipo de agente. Recordemos que para esto no hay una receta exacta, sino que cada agente va a tener que tener un tipo específico de medición, ¿ya? Identificación y preparación de las muestras, que también es un tema no menor. Bueno, el análisis de las muestras, hay un punto con esto. Aquellos contaminantes químicos que por sus características hayan necesitado para su cuantificación y la realización de una toma de muestras deben enviarse a laboratorios de análisis acreditados para su valorización cualitativa y cuantitativa. Cada contaminante, en función de su naturaleza, dispone de un método de análisis propio que permitirá determinar el valor exacto en el que está presente en un determinado puesto de trabajo. Cada agente implica una metodología de medición, implica un tratamiento para la muestra y también un análisis respectivo, ¿ya? Bueno, sustancias químicas hay muchas. Quizás entre sustancias puedan compartirse cierta metodología, ¿ya? Pero nunca van a ser todas iguales, ¿ya? Por si acaso, para que también tengan bien claro. Bueno, análisis de muestra. Los métodos analíticos para los contaminantes químicos más importantes son cromatografía, o de gases o líquida, ya vapor orgánico, que en este caso se van analizando los colores para ver qué sustancias están expuestos,
ya, espectrofotometría, en este caso absorción atómica para metales, infrarrojo para nieblas, ya, por ejemplo, rayos X para sílice, entre otros. Gravimetría, que es para materia particular, y microscopía óptica, en este caso son para efectos naturales y artificiales. Ya, chiquillos, esto ha sido por el día de hoy y nos vemos en la sesión grupal, ¿ya? Así que por favor vean esto, que se lo va a estar enviando en este momento. Y la PPT también, que va a ser enviado junto con el video y el enlace de la clase del día de mañana, ¿ya? Así que tengan muy buen día. Hasta luego.